Al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la revista Análisis Semanal. Economista Acosta, bienvenido. Ante todo, disculpas por el retraso en la hora en que debíamos iniciar esta entrevista. A veces el tiempo en radio en vivo se nos complica, pero le damos la bienvenida nuevamente y quisiéramos su comentario sobre lo que está pasando con el sector eléctrico en el país y el porqué de tanta contradicción desde el oficialismo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Vemos que la situación eléctrica es preocupante. Tenemos un problema de que muchas de estas obras, mega obras de elefantes blancos que se hicieron durante la bonanza petrolera, son obras que no están rendiendo el fruto que esperábamos. Tienen problemas constructivos, otras son sobredimensionadas, y la realidad es que lejos de lo que nos habían dicho, que íbamos a tener energía hasta para regalar, la realidad es todo lo contrario. Los apagones ya están aquí. ¿Y por qué los apagones de este momento? Primero, hay un tema climático que debimos de haber estado preparados. Se sabía desde un inicio que la época del Niño va a ahondar los problemas de estiaje en la cuenca amazónica y en el norte, hacia Colombia. Entonces ya es un tema conocido y de hecho Colombia nos advirtió hace algunos meses, hizo un comunicado al Ecuador donde le dijo: no cuenten con nosotros para que les vendamos energía durante el estiaje, porque no nos va a alcanzar ni siquiera para nosotros mismos. Así que no esperen, no se sustenten en la energía de Colombia, porque Colombia nos vende cuando le sobra energía, pero no siempre le sobra, y no le va a sobrar ahora, y no le está sobrando ahora con el estiaje amazónico. ¿Tiene usted alguna estimación, economista Acosta, sobre el déficit de energía que está enfrentando actualmente Ecuador? Esa cifra todavía no se ha hecho pública. Es importante conocer cuál es la capacidad de producción en este momento, pero la realidad es que la generación eléctrica ha caído significativamente durante este estiaje. Y entonces el país, ¿qué es lo que debió haber hecho? El gobierno, ¿qué debió haber hecho hace tiempo? Concretar de una vez por todas la importación de gas natural para la generación térmica en Termomachala. Tenemos unas facilidades de Termomachala que no tienen suficiente gas para generar electricidad. El campo Amistad no produce suficiente gas. Se necesita también concesionar ese campo, pero esa no es una solución emergente, eso es un tema de largo plazo. Allí le quisiera recordarle que el ministro, si no le entendí mal, señaló que no se iba a poder hacer, por lo menos en la medida que se esperaba, la generación de energías de Termomachala, porque estaban con complicaciones. La planta no iba a producir sino la mitad de lo que se aspiraba. Lo que sucede también es que no tiene suficiente gas. Entonces, por eso es que es urgente el abrir a la importación de gas para que exista suficiente gas para poder producir y que esa planta esté productiva. Por otro lado, hay que seguir arreglando todas las termoeléctricas que han estado en desuso, y el Estado tiene que contratar nuevas termoeléctricas a proveedores privados que hagan estas inversiones y le vendan la energía al país, o también, si es que es posible, comprar maquinaria nueva para generación térmica. Lo que no se puede dejar es lo que estamos viviendo ahora, al país a las puertas de apagones, porque eso tiene un costo enorme, detiene la producción, detiene la economía en su conjunto. Entonces es urgente que se tome un plan emergente para que las plantas térmicas entren a operar al máximo y contratar nueva capacidad de generación térmica, porque no existe suficiente generación en este momento. Se ha hablado ya desde hace algunos días sobre esta importación de gas para generar energía eléctrica. También se habló por allí de nuevamente recurrir a las barcazas. Lo cierto es que hace 2 días el ministerio, matizado esto con las declaraciones polémicas que ha hecho Fernando Santos por las contradicciones, ha emitido un acuerdo ministerial para el propósito, se señala en el propio acuerdo, afrontar las condiciones críticas del estiaje 2023-2024 y garantizar el abastecimiento del servicio público de energía. Esto lo ha hecho a última hora, en forma urgente, forzada, el Ministerio de Energía. ¿Conoce usted el contenido y sobre todo los propósitos de este acuerdo ministerial recién emitido? No lo he revisado todavía ese acuerdo. Esperemos que ese acuerdo permita destrabar estas decisiones, porque ya sabemos lo del niño, estamos hablando cuántos meses que sabíamos que iba a venir el niño, y lamentablemente han seguido en una inoperancia dentro del gobierno,
que no ha tomado las decisiones a tiempo. Entonces, cuando llegan los apagones, es cuando comienzan a acelerarse, a darse cuenta que había que hacer muchísimas cosas. La discusión si importar gas, no importar, hay intereses por todo lado. Hay quienes creen que la importación de gas le hace competencia a la concesión y producción de gas doméstico. Entonces han estado permanentemente también boicoteando esa urgente importación de gas pensando que es competencia, cuando lo que tiene que hacer el país es abrir una libre importación de gas natural y concesionar todos los campos que pueda para producir también localmente. Aquí no son excluyentes, necesitamos todas las fuentes de energía y el país debería dar este salto hacia uso de energías limpias y energías más costo eficiente. Y en el caso del gas natural es una energía mucho más costo eficiente que el diésel que estamos usando en la actualidad, que es un diésel muy caro. Estamos generando electricidad con diésel caro, cuando existe la opción del gas natural, que es muchísimo más barato y que nos puede ayudar a abastecer en estos momentos cuando no existe suficiente generación hidroeléctrica. Parte de este acuerdo ministerial que le mencionaba economista Costa ordena a Petroecuador que en un plazo de 15 días presente la programación del suministro de combustibles al ministro de Energía. 15 días en esta situación declarada por el propio ministerio como emergente, cuando esto debía haberse planificado de antemano con todos los avisos que se tuvieron. Sí, y demuestra esa falta de previsión. O sea, no han estado sobre el tema, de repente se dan cuenta que no hay suficiente energía y comienzan a tomar medidas. Pero es que esto de aquí ya se sabía que iba a suceder desde hace meses. Ya se lo ha venido advirtiendo. Ya Colombia nos lo advirtió también hace meses. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? No hizo nada. Entonces estamos ahora pagando las consecuencias. No podemos confiar en la importación de Colombia porque Colombia solo nos puede vender los excedentes. Y durante el estiaje no va a haber excedentes. Entonces estamos ya virtualmente a las puertas de apagones porque dependemos. El día de ayer el anuncio era que iba a haber estos apagones porque Colombia iba a hacer un mantenimiento. Es decir, sin Colombia no tenemos suficiente electricidad. Entonces, hay que estar muy claros, la electricidad de Colombia es solamente para ciertos momentos, no es una provisión estable. Entonces, no podemos confiarnos en esa importación porque Colombia tampoco tiene excedentes importantes de manera permanente. Son excedentes temporales que los podemos usar y está muy bien que los usemos, pero tenemos que estar preparados también de manera independiente porque esa fuente de electricidad es muy reducida para el país. Bien, economista Costa, el día de hoy, pasando ya a otro tema, se cierran la divulgación de encuestas. Hemos dado a conocer alguna ya de Comunicaliza, que da cuenta de que hay 5 puntos de diferencia en la intención de voto entre los dos candidatos. Noboa seguiría adelante, pero hay una evolución en las cifras. Importantísimo conocer 2 o 3 aspectos en materia de economía de lo que se dijo en el debate presidencial, de las amenazas que se cierren, de los aciertos que puedan haber expresado en sus intervenciones los dos candidatos. Iniciemos con el tema de las reservas internacionales, tan controversial, en el cual Luisa González ha ratificado que usará $2.500 millones de las reservas que están en Suiza, dijo, para solucionar problemas económicos urgentes, y a Daniel Noboa le faltó arrestos para decir que no lo va a usar, pero lo puso como el plan Z, la utilización de estas reservas, si es que el fenómeno del Niño le obliga. Bueno, es una política absolutamente peligrosa que pone en riesgo no solo la dolarización, sino los depósitos del público, porque hay que estar muy claros, esa reserva internacional no es dinero de todos los ecuatorianos, como nos quieren hacer creer, no es dinero del Banco Central y mucho peor de los políticos o del gobierno. Ese dinero tiene nombre y apellido. Cuando depositamos $20 en una cooperativa, $30, $50 en una cooperativa, en un banco, por ley, una parte de ese dinero se tiene que ir al Banco Central. ¿Para qué? Para que siempre esté disponible, para que cuando queramos retirar ese dinero, nos lo puedan entregar inmediatamente. ¿Qué sucede? Lo que están diciendo ahora Luisa González y también Daniel Noboa como plan Z, es decir, como el Estado no tiene plata, solución maravillosa, gastarse la plata de los depositantes. Eso es la Reserva Internacional. La Reserva Internacional corresponde a esos depósitos que ha recibido el Banco Central de cooperativas y de bancos, del público. El problema de esa política es que cuando los legítimos dueños de ese dinero, cada uno de los depositantes, quiera retirar ese dinero,
la institución financiera tendrá que decirle, ¿sabe qué? Fui al Banco Central a que me devuelva el encaje bancario, pero el Banco Central me dice que no me puede devolver, porque ya hubo alguien que se adelantó, el gobierno se adelantó y ya se gastó esa plata para dinamizar la economía o para enfrentar el fenómeno del niño. Entonces, lo que me ha dejado es de este papelito. Si usted quiere, yo le puedo entregar este papelito. Este papelito son los bonos, porque así funciona. El gobierno le deja bonos, papelitos al Banco Central y a cambio se llevan los dólares. Explíquenos Entonces, un tema de la mecánica. Efectivamente, estas reservas internacionales se encuentran guardadas en una cuenta en Suiza, en la cual el presidente de la República o el gerente del Banco Central tiene que ordenar al banco que suelte esas reservas, que se las van a utilizar aquí. Mire, la preocupación de que, lo que dice Luisa González, dice, voy a repatriar las reservas que están en Suiza, realmente la palabra es equivocada, es un eufemismo. No, lo importante aquí no es repatriar, porque si quisiera traerlas al Ecuador, las puede tener en el Banco Central del Ecuador, en la caja, en la bóveda del Banco Central, y no ha pasado nada, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que no le interesa, el tema de fondo no es repatriar esa plata, el tema de fondo es gastarse la plata que no le corresponde. Porque esa plata puede estar en Suiza, en Estados Unidos o en la bóveda del Banco Central en Ecuador y no hay ninguna diferencia alguna. Sigue siendo de quién es, que es de los depositantes. El problema es que los políticos usan ese argumento y usan esa palabra para referirse a me quiero gastar la plata que no me pertenece. Y ese es el gran riesgo de esa política que incluso termina poniendo en riesgo la misma dolarización. ¿Cómo quedó a propósito el tema de la dolarización en el debate? Justamente se había dado el día previo un informe que resultaba, o una posición política más bien, que resultaba bastante incómoda para Luisa González desde el grupo de Puebla, hablando contra la desglobalización y la desdolarización. González respondió en el debate señalando que ella protegerá la dolarización, que impulsará a la empresa y a la industria nacional para sostener y fortalecer la dolarización, y más bien contraatacó contra Daniel Noboa, expresando que él había ido a buscar otra moneda para transacciones en su viaje a Rusia. Mire, lo lamentable es que esa frase de proteger la dolarización carece de todo sentido. No hay candidato que no diga que va a proteger la dolarización. Lo importante aquí es qué piensan hacer, porque el decir voy a proteger no sirve de nada, lo que significa es qué actos van a hacer. Entonces, por ejemplo, el correísmo está trabajando para la desdolarización global. ¿Qué significa? Que no quieren que se use dólares en el comercio internacional ni que los bancos centrales tengan como reserva el dólar. Quieren acabar con el uso internacional del dólar. Esa es una política absurda para un país dolarizado, porque significa que el Ecuador exportará su banano, su camarón, sus flores, y a cambio no va a recibir dólares. Probablemente reciba rublos rusos, puede recibir yuanes. ¿Y qué puede hacer el Ecuador con ese dinero cuando quiera comprar un tractor a Canadá? Va a tener que primero deshacerse de esos rublos, porque en Canadá no le van a aceptar rublos, no le van a aceptar yuanes. Entonces, la dolarización, el Ecuador se va a debilitar, porque en vez de recibir dólares, empezaría a recibir otras monedas que no son de común aceptación a nivel mundial. Es absolutamente absurdo esa política, y es un error que ya se trató de cometer durante el correato en el pasado, recordemos con el Sucre, cuando se hizo ese comercio con el ALBA, con Venezuela, en el cual Ecuador le vendía productos a Venezuela y Venezuela nos pagaba con un registro contable que iba acumulando, que era el Sucre, es decir, no nos pagaba en dólares, y teníamos que esperar a que se liquiden esos fondos para poder tener dólares, para poder usarlos en el comercio con el resto del mundo. Ahora, ese es uno de los primeros riesgos, porque la política es por el lado internacional. Ahora, internamente, el mismo correísmo, y quiere repetir la misma hazaña, desde 2009 emitió dinero a pesar de que estábamos dolarizados, los ecuadólares. Entonces, Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia, hay que recordarlo, Andrés Arauz explica cómo funciona la ecuadolarización y qué es lo que quiere hacer. Y lo dice claramente en una entrevista que se la puede buscar por internet, es una entrevista de febrero a un medio internacional, en donde dice que la ecuadolarización es que el Banco Central absorba los dólares verdaderos de la economía. Y en cambio, para el pueblo, se debe usar el dinero electrónico o los ecuadólares, es decir, el dinero emitido localmente.
Eso es para él la ecuadolarización. Entonces, aquí no hay inventos, es todas explicaciones muy claras, muy detalladas por parte de ellos mismos, donde dicen cómo quieren ir modificando la dolarización, acabándola internacionalmente e internamente, reservando la dolarización para el Banco Central, porque para el pueblo no es la dolarización, para el pueblo son las monedas que ellos emiten. Cerremos con algo más relacionado con el tema. ¿Qué brecha encuentra usted entre las intenciones expresadas por los dos candidatos, expresiones que significan o se traducen en ya sea gasto del Estado o inversión del Estado en los distintos temas, en las ofertas que se trataron allí en materia de seguridad, de educación, de nutrición infantil, de vivienda, de seguridad social? ¿Cuál es la brecha entre lo que se quiere hacer y lo que se podrá hacer por el estado de situación de la economía? Bueno, la realidad es que hubo en el debate una lista de buenas intenciones, pero nunca nos dijeron los cómo. Y ese es el gran faltante de este debate, porque las buenas intenciones, no hay candidato que no tenga buenas intenciones y propuestas maravillosas, pero en la práctica la pregunta es cómo lo piensan hacer cuando en este momento, al día de hoy, el fisco tiene un déficit de 2.700 millones de dólares, como no tiene recursos, está generando atrasos, incurriendo en atrasos por 1.700 millones de dólares, no le ha pagado al IES desde marzo de este año, ya le debe 1.400 millones de dólares en lo que va del año, y se espera que para fin de año tengamos un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares. Y las cosas no terminan ahí, porque para el próximo año la situación fiscal se va a agravar, se va a profundizar la crisis fiscal por el cierre del Yasuní TT. El Banco Central estima que el fisco deje de recibir utilidad neta el próximo año por 800 millones de dólares por cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Entonces la situación fiscal realmente es muy preocupante. Estamos a las puertas de una crisis fiscal de gran magnitud y en ese entorno no caben todas estas lindas intenciones de elevar bonos, de elevar inversión. Luisa González decía, por ejemplo, voy a crear empleo elevando la inversión pública. Pero primero la gran pregunta es cómo va a pagar lo que el Estado debe. El señor Noboa empezó en su primera intervención señalando que tiene que bajar el costo de la electricidad y también el costo de los combustibles, es decir, que ni pensar en una focalización del subsidio de los combustibles. ¿Qué opina sobre esa parte? El tema es que todas esas propuestas de elevar beneficios o mantener subsidios son irreales. La realidad es que quien se sienta en Carondelet va a encontrar un fisco quebrado, que tiene dificultad para pagar sueldos, para cerrar el mes. Así es de grave la situación fiscal. En este momento no está, la dificultad va a ser cómo van a pagar el 13º sueldo. Es muy probable que no lo puedan pagar a tiempo o que quede para pagarlo en enero. Y eso es por la dificilísima situación fiscal que estamos viviendo, que se va a agravar el próximo año con el cierre del Yasuní TT. Entonces, muchas de esas propuestas van a quedar en el aire, porque lo que hay en este momento no es para repartir más beneficios, sino para repartir las cuentas por pagar. Yo creo que es inmediato que quien asuma Carondelet va a tener que tomar algunas medidas. ¿Qué medidas alternativas tiene? La una es elevación de impuestos. Una reforma tributaria no debería pasar de enero que ya tengamos en la Asamblea una discusión de una reforma tributaria. La segunda es elevación del precio de los combustibles. También eso es inevitable, va a tener que venir una focalización. Bueno, Luisa González ha dicho que eso está dentro de su política, está en su plan de gobierno. Daniel Noboa no ha hablado de eso, va a tener que hacerlo de cualquier manera. Él dijo que va a bajar el precio de los combustibles. Sí, y en su plan de gobierno no menciona nada y dice que va a bajar, simplemente eso es imposible. La realidad es que van a tener que subir el precio de los combustibles. La tercera medida que va a suceder es que va a seguir contrayéndose la inversión pública. Eso es inevitable, es lo más fácil políticamente. Y la cuarta medida, que los dos candidatos coinciden, es elevar la producción petrolera y minera. Vamos a entrar por la fuerza de esta crisis fiscal de gran magnitud, va a venir una nueva ola de impulso a la actividad petrolera y la actividad minera. El fisco necesita recursos y esos son los dos sectores que más rentas le dan al Estado y que pueden sostener la inversión pública. Sin esos dos sectores, el Estado simplemente sigue asfixiándose, como hemos lo visto hasta ahora, y como es lo que está sucediendo con el cierre del Yasuní TT, que los ciudadanos votaron por asfixiar al Estado. Y vemos un Estado que cada vez tiene menos recursos para invertir, menos recursos para gastar,
y al mismo tiempo los ciudadanos quieren más servicios y más gasto. Una clara contradicción y un imposible. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Son las 9 horas.